Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Barnal y este video es sobre el solucionario del examen 3. Ahí te va. Mira, en este caso de aquí, vamos a ver exactamente la pregunta 1, es la que dio más, imagino, dificultad al momento de resolverla. Es una de las preguntas más difíciles que están ahí. La cual es muy chévere porque si te sacas la duda aquí, pucha, ya no te vas a confundir en otro examen. Mira, ahí te va. Las células animales que participan en la absorción, como las que recubren el intestino, a menudo poseen prolongaciones en los que abundan los carbohidratos y denominan microvellosidades. Su función es incrementar el área superficial de absorción de la célula. Además, pueden contener enzimas que intervienen en la digestión. La estructura de estas microvellosidades están compuestas por... Ya, exactamente te preguntas sobre qué estructura compone a la microvellosidad. Ahora, en cuanto acá dice, a menudo poseen prolongaciones, ¿no? Que abundan carbohidratos y se denominan microvellosidades. Básicamente debería ser proteínas, para ser exactos, pero bueno, la pregunta está formulada así que vamos a darle clave igual. Ahora mira, en el caso de los microfilamentos, recuerda que estos están conformados básicamente por actina y miosina. Ahora, en el caso de las respuestas que han dado, la mayoría ha marcado microtúbulos. Pero vamos a ver por qué la clave realmente es microfilamentos y no microtúbulos. En la siguiente lámina observamos una microvellosidad. Esa microvellosidad es parte del enterocito, acá está, y el enterocito es parte del intestino delgado. Ya está, básicamente de la parte del yeyuno, para ser precisos. Ahora mira, esas microvellosidades internamente, estas de acá, están formadas de qué, mira, ¿dónde estás? De miosina y filamentos de actina. Y justamente en la lámina anterior vimos que la actina y la miosina conforman al microfilamento, por eso la clave es dedo. Por eso la clave es dedo. ¿Ya está? Ahora vayamos a la otra pregunta, que dice así. Esa pregunta también está chévere, es una pregunta que tranquilamente puede venir en cualquier examen, o al menos una similar. Ejercicio 2. Dice que se han tomado dos tejidos animales, ojo, y es el tejido A y el tejido B. En ambas se han encontrado los siguientes resultados al cultivarlas en glucosa, aminoácidos y alto contenido de oxígeno. La primera y la segunda, si te das cuenta, una desaparece la glucosa y el O2 y la otra disminuye la cantidad de glucosa y O2. Bueno, ya, vamos a ver por qué la clave es avión. En el tejido A, que es la K, abundan las mitocondrias. Claro, ¿cómo se sabe eso? Porque desaparece la glucosa y el O2. Porque la acción de las mitocondrias es la respiración celular. Y mira, y en el tejido B dice que abundan los ribosomas. Claro, porque empiezan a aparecer enzimas y las enzimas son proteínas y los ribosomas crean proteínas. Por eso la clave es avión. Vamos a descartar las claves, ¿te parece? Porque quizá alguno de ustedes marcó B, C o D. En el tejido A abundan los ribosomas. Ya. Y en el tejido B, los lisosomas. Es que los lisosomas no tienen que ver mucho con la disminución de glucosa y O2. Entonces por ahí no va la clave. Si marcaste el lisosoma no tiene mucha coherencia porque no es correlato del evento de cultivarlo en estos nutrientes. Entonces el lisosoma queda descartado por esa razón. Vayamos a la clave de, en el tejido A abundan las mitocondrias y en el tejido B los cloroplastos. No puede ser esta clave ya por descarte. ¿Por qué? Porque dice que son dos tejidos animales. Entonces esto de acá no tiene mucho, no sé, no se puede marcar por esa razón. Vayamos a la clave 3. Esta de acá también está chévere, la verdad es una muy buena pregunta. Este es uno de los exámenes más difíciles hasta la semana 3 que estamos dando, la semana 1 y semana 2, a mi entendimiento y parecer, pienso que fueron más amigables. Este examen está un poco más difícil. En 1814, el doctor James Watt descubrió el alcaloide colchicina. Ya, y el texto trata sobre eso. Ahora, ¿qué te dice de la colchicina? Interfiere con los procesos celulares que dependen de microtúbulos. Y te preguntan acá, ¿no? ¿Qué procesos se inhiben al echar colchicina si se sabe que esto inhibe a la formación de microtúbulos? Entonces, si esto de acá es inhibido, los microtúbulos no se pueden unir a las tubulinas y así. ¿Qué cosa no ocurriría? La clave es 2 y 4. ¿Por qué 2 y 4 a todo esto? Bueno, veamos la 2 y la 4. La 2 dice, el transporte de vesículas de secreción. Y la 4 dice, el movimiento de cromosomas en la mitosis. ¿Dónde se verifica esto? En la siguiente lámina. Ahí te va. Cuando yo voy a mover, mira, vesículas y organelas, voy a usar este túbulo de acá. ¿Cómo se llaman esos tubos huecos? Microtúbulos. Y estos microtúbulos se encargan justamente de ese movimiento de esas vesículas. Por eso la anterior, la premisa 2, es correcta.
¿Por qué es correcta? Porque si ya se ha inhibido la formación de más microtúbulos, eso de allí queda inhibido por acción de la colchicina. Y la clave 4, ¿por qué? Por esta razón. Cuando se hace división celular, recordarás tú que en la anafase el uso acromático se acorta porque el microtúbulo empieza, ¿qué cosa? Justamente a hacerte más y más pequeño porque empieza a jalar, ¿qué cosa? Los cromosomas. ¿Y qué dice la 4? El movimiento de cromosomas en la mitosis. Lógicamente, mira, si esto de acá ya no se va a cortar porque la colchicina está actuando, estos cromosomas ya no se van a movilizar del mismo modo. Entonces la clave acá sería 2 y 4 por esa razón. 1, el movimiento de vesículas y 2, por el movimiento de cromosomas, que ambos se darían en caso de que los microtúbulos no estén inhibidos, pero como se echó colchicina, eso no va a ocurrir, ni esto de aquí, pues ni esto tampoco. Por eso la clave es 2 y 4. Ahora veamos la pregunta 4, dice así, ahí te va. En casi todas las células animales existe una cantidad de capas, ya está, te hablan básicamente de ¿qué? De glucocálix, ya está, y te dicen, ¿cuál no es una función de la glucocálix? Ese es el sentido de la pregunta, ese es el quid del asunto aquí. La clave acá, ¿cuál sería? La clave D. Esto de acá no tiene que ver con el glucocálix, no tiene que ver con el glucocálix no contrarresta la presión osmótica, eso en todo caso lo haría la pared celular, el glucocálix no. Ahora, la pared celular al contrarrestar la presión osmótica evita la lisis celular, por eso las plantas no sufren lisis sino turgencia, pero eso lo hace la pared, no el glucocálix. Entonces, esto de aquí no tiene mayor sentido en cuanto a función de glucocálix se refiere. Las demás obviamente son ciertas, la única que no es cierta es esta, porque esto de acá se refiere a la pared. Y bueno, pues no, la clave de acá es la que no es una función, entonces la que no es función es esta, la clave D. Ahora vayamos a la pregunta 5, que también está bonita, la verdad. Y esta de acá es una de las más difíciles también. La más difícil a mi criterio es la primera, pero la de acá es más amigable. Es que a mí me gustan más los procesos bioquímicos, por esa razón será, imagino. Ahí te va, mira. La glucosa 6-fosfatasa, esta enzima, se encarga de quitarle el fósforo a esta glucosa 6-fosfato. Entonces, la pregunta es, ¿la deficiencia de esta enzima provoca la acumulación de esto? Claro, porque si ya no hay esa enzima, ya no hay quien quite el grupo fosfato a esta glucosa 6-fosfato. Entonces, si no ocurre esto, se empieza a acumular. Se empieza a acumular, lógicamente, ¿en dónde? En el hígado y riñón. De acuerdo a lo leído, indique usted cuál sería la organela o estructura involucrada y una consecuencia de esta enfermedad. Te lo voy a contar de este modo. Primero te doy la clave, que la clave es A. Sin embargo, te lo cuento de este modo. El retículo endoplasmático liso, el REL, que está por aquí, todo esto de acá representa eso, participa muchas veces en la glucogenólisis. Ya, ¿cómo sucede esto? Te lo voy a contar brevemente. Al fin y al cabo, este proceso ya lo vas a ver más a detalle en la universidad, en el curso de bioquímica. Acá lo vas a ver más o menos así, normalita. Ahí te va. Ese glucógeno básicamente es ramificado. Acá te he puesto una parte de glucógeno entonces. Va a darnos glucosa a medida que se hidrolice. Ahora mira, ¿cómo se va a estar hidrolizando? Así, de este modo. En este extremo no reductor, donde está el OH, ¿quién va a venir? Una glucógeno fosforilasa. Esta glucógeno fosforilasa es una enzima que añade fósforo inorgánico, acá está, y de ese modo, ¡pum!, rompe a este enlace y quita a esta glucosa, y esta glucosa se carga como glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato se isomeriza a una glucosa 6-fosfato con esta enzima llamada fosfoglucomutasa. Esta glucosa 6-fosfato, que ahora tiene el fósforo en el carbono 6, antes en el carbono 1, mira, ahora está en el carbono 6, ingresa por el transportador 1. Y cuando ingresa por el transportador 1, ingresa ¿hacia dónde? Hacia el retículo endoplasmático liso. En el retículo endoplasmático liso hay una enzima que es la glucosa fosfatasa. Es la que habla la pregunta de eco. Esta glucosa 6-fosfatasa, ¿qué va a hacer? Rompe a la glucosa 6-fosfatasa en glucosa y fosfato, o sea, fósforo inorgánico. Esa glucosa escapa por el transportador 2, mientras que ese fosfato, mira, escapa por el transportador 3. El detalle
acá es que esta glucosa, cuando sale por el transportador 2, va hacia el citoplasma y a su vez sale por el GLUT2. Este transportador GLUT2 transporta esta glucosa libre ¿hacia dónde? Hacia el vaso sanguíneo. Y una vez cuando la glucosa escapa hacia el vaso sanguíneo, la concentración de glucosa en el vaso sanguíneo, o sea, en sangre, aumenta. Entonces, ¿qué pasaría si el retículo endoplasmático liso está fallando? Bueno, ya no se liberaría glucosa. ¿Por qué? Porque ya no se rompe esta glucosa 6-fosfato, porque esta glucosa 6-fosfatasa ya no está actuando de manera correcta. Y si esta no actúa, no hay glucosa. Y si no hay glucosa, no se eleva la concentración de glucosa en sangre. Entonces, acá te dicen, ¿no? ¿Qué organela está involucrada? Retículo endoplasmático liso. ¿Justamente por qué? Porque es ahí donde está la enzima glucosa 6-fosfatasa. ¿Y cómo se sabe que es hipoglucemia? Fácil, mira. Como ya no se manda glucosa en sangre, no hay tanta glucosa en sangre. Como no hay tanta glucosa en sangre, hay muy poca glucosa. Hipoglucemia. Ya, o sea, si no sabía esto, no podía claviar la pregunta de eco, la verdad es que no hacía tanta falta saber eso. Si eres más perspicaz, un poquito nada más, entender un poquito el texto, un poquito más, desganarlo un poquito, analizarlo un poco más, creo que se puede sacar también una idea general de esto. Mira, ¿qué pasaría si esta enzima ya no está dando glucosa? Bueno, si ya no da glucosa, hay poca glucosa en algún lado. Hipoglucemia. ¿Viste? Esto de acá, de la organela, sí ya es un poco más compleja. No hay que saber un poco más que el retículo endoplasmático liso participa en la glucogenólisis. Sin embargo, la consecuencia metabólica sí se puede incluso inferir. Por eso la clave acá es avión. La clave acá es avión. Ahora bien, veamos la siguiente pregunta, la pregunta 6. La pregunta 6 dice así. Una persona fue llevada de urgencias a un hospital. Los médicos encontraron que este paciente tenía una afección en la médula ósea. Por lo tanto, su producción de glóbulos rojos era muy baja. ¿Ya? Adicionalmente, las cantidades de azúcares y aminoácidos encontrados en la sangre estaban por debajo de lo normal. Lo anterior evidentemente comenzaba a afectar todas las células. ¿Qué es lo primero que pasaría? Mira, si los niveles de glucosa están bajos, ¿qué pasaría realmente? La respiración celular y la síntesis de proteínas se detendrían. ¿Por qué? Porque la respiración celular depende ¿de qué? Del contenido de glucosa. ¿Te diste cuenta? Claro, por esa razón, esta de acá, la respiración celular tiene lógica. Y la síntesis de proteínas, ¿por qué se detendría? Porque se requiere energía para producir proteínas. Esa es la razón. Acá, mira, los ciclos de síntesis... No, es que los lípidos no tienen nada que ver porque te hablan sobre aminoácidos y azúcares. Esto no tiene mucho que ver. Es cierto que en bioquímica todo está conectado. No hay que negarlo. Sin embargo, no es la consecuencia directa. Entonces, por eso la clave no es avión. No, pues no, porque no hablan de nucleótidos. Hablan de, mira, de azúcares y aminoácidos. El mensajero está formado de nucleótidos. No tiene mucho que ver. La C. Las membranas celulares no puede. Esto de acá, no tiene que ver porque no te hablan sobre concentraciones en sí, o sea, de agua ni de solutos como sales o nutrientes, no te habla de eso. La clave acá es dedo. Bueno, vayamos a la pregunta 7, que también está chévere. Dice así. Se conocen dos tipos de retículo endoplasmático, el rugoso y el liso, debería decir. ¿Ya? ¿Cuál sería una función del retículo endoplasmático rugoso? Al fin y al cabo te preguntan esto, ¿no? O sea, lo demás fue como que para darte el contexto, pero la pregunta puntual es esta. ¿Cuál de estas de acá es función del rugoso? La clave es formación de la carioteca. El rugoso forma la carioteca que estás observando acá. En la que hace rugoso, lo de acá, y esto de acá es la carioteca. Recuerda que los lípidos son sintetizados, perdón, los fosfolípidos son sintetizados, los lípidos también, por el retículo endoplasmático liso. La detoxificación celular ocurre también por el liso. Y la glucogenólisis, como ya vimos en una pregunta pasada, también se encarga el liso. Así que la clave acá es dedo. Vayamos a la pregunta 8. Ahí te va. En muchas células de la membrana se encuentra encerrada en una cubierta externa de materia inanimada que le confiere cierta rigidez.
Esta cubierta rígida, aunque no afecta la permeabilidad de la membrana, proporciona considerable protección a la célula, especialmente en soluciones diluidas en la que ésta podría absorber agua e hincharse. Obviamente están hablando de la pared celular, que está externa a la membrana. Se le conoce como, ahí está, mira, y se observa en las células vegetales, las hifas de los hongos y las bacterias. Punto. En los hongos la pared está hecha de, la clave es quitina, un biopolímero hecho de que de N-acetilglucosamina. Mira, esta tabla de acá es a modo de resumen. El acá sería el polisacárido, y este polisacárido es una macromolécula que está formada de ¿qué? De glucosa. El acá el glucógeno es una macromolécula que está formada de moléculas de glucosa. La celulosa es una macromolécula que está formada de una molécula de muchas moléculas de glucosa, y la quitina está formada de N-acetilglucosamina. Por eso, de estas cuatro, la que es cuaternaria, es decir, la que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, es la quitina, porque tiene grupo amino en su N-acetilglucosamina. Entonces, si te preguntan en alguna otra pregunta, ¿cuál es, la redundancia, cuál es el polisacárido o el azúcar nitrogenado? Tú deberías decir quitina, porque esa está hecha de un monómero muy distinto al resto, y este monómero, es decir, esta molécula, es la N-acetilglucosamina. Por eso la clave acá es quitina, un biopolímero de N-acetilglucosamina. ¿Por qué te preguntas sobre hongos? Bueno, ya, vayamos a la pregunta 9, que es la penúltima pregunta ya. Esta pregunta es muy chévere, al momento de elaborarla fue, genial. Un estudiante lee un párrafo que dice lo siguiente, ahí te va. Los peroxisomas son pequeños organelos delimitados por una membrana sencilla, que usualmente contienen una fina matriz granular. Estos organelos realizan una función importante en la fotorrespiración de las plantas. Por cierto, hay un video en YouTube de fotorrespiración que yo lo elaboré con mucho cariño para ustedes. Si quieres darte una vuelta por ahí para entender un poco más al respecto. Bueno, ya. Todos los peroxisomas estudiados hasta ahora contienen enzimas oxidantes, a diferencia de las enzimas hidrolíticas digestivas de los lisosomas. Por lo común, durante las oxidaciones se forma peróxido de hidrógeno, pero la enzima catalasa lo descompone rápidamente para evitar una peligrosa acumulación de ¿qué? De peróxidos, por lo que intenta poner a prueba lo leído. Entonces corta una papa en 4 trozos, cada una de ellas le agrega agua oxigenada. Si usted estuviese observando el experimento del estudiante, muy buena pregunta la verdad, ¿qué observaría? La respuesta cuál sería, un burbujeo debido a la liberación de oxígeno. ¿Qué? Entonces, ¿por qué se observa eso? Acá te lo cuento. Porque el peróxido de hidrógeno que compone el agua oxigenada la papa contiene a la enzima llamada catalasa, porque también la papa tiene peroxisoma, y esta catalasa cataliza la reacción cuando este peróxido de hidrógeno se descompone se rompe, en 2 moléculas de agua y una molécula de, un oxígeno molecular. Entonces, cuando esto ocurre, cuando actúa la catalasa, esto de acá se rompe y libera un gas conocido como oxígeno. Entonces, mira, si la catalasa está actuando al echarle agua oxigenada y el agua oxigenada está básicamente hecho de esto, que se observa un burbujeo debido a la liberación de ¿qué? De este gas. Por eso la clave es esa. Ahora bien, vayamos a la última pregunta de una vez y te dice así. Ahí te va. La enfermedad del Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro, ¿dónde está? Me perdí leyenda, cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza en su forma típica por una pérdida de la memoria inmediata. Ya vamos a frente a la pregunta, ¿ya? Una hipótesis de la causa del Alzheimer es la acumulación de proteína beta amiloide en el cerebro de los pacientes que causa la muerte celular. Esta proteína se acumuló, es decir, la beta amiloide, debido a que no puede ser distribuida. Ya, la pregunta acá es, ¿qué organela se encarga de esta función que resulta destruida por esta enfermedad? La clave sería aparato de Golgi, porque justamente se encarga ella de distribuir esa proteína. Entonces la clave acá es Golgi, porque la función del Golgi es esa, la de distribución de proteínas. En cambio, el resto no tiene mucho que ver. Si bien es cierto, rugoso forma las proteínas, el Golgi es aquella que se encarga de distribuirlas. La clave acá es aparato de Golgi.
Bueno, con eso ha sido todo. Recuerda que si tienes una duda de la explicación, quizá no fue la que esperabas, quizá tenías una duda más de alguna otra clave, no sé, quizá quieras saber un término en sí o saber más sobre el Alzheimer, no sé. Cualquier cosa que tengas por ahí girando en tu mente, no tengas vergüenza al preguntar en los grupos de WhatsApp. Recuerda que estamos para ayudarte y nada, te contestaremos yo, Ricardo, Marco Espinosa o el mismo Cristian Villanueva, ¿no? Papá Biología. El detalle está en que te guste el curso, que te vayas contento y bueno, quizá la nota de hoy día no fue totalmente de tu agrado porque como te repito, el examen estuvo muy difícil, pero, pero bueno, hay que darle más, hacer las cosas cambia las cosas.